la inflación por niveles nunca antes vistos en Estados Unidos. Alcanzó los niveles de 1981, de hace 41 años. Los precios, todo muy caro. ¿Qué viene? Escuchemos a Eduardo Torreblanca. Sí, nunca Estados Unidos en fechas recientes había tenido una inflación tan cerca de los 2 dígitos, es decir, del 10% o más, como ahora se apunta, porque, bueno, siempre había estado, digamos, un proceso económico controlado, pero todo comienza a desarreglarse con la pandemia, que exige una gran cantidad de inversión de dinero en términos fiscales. Los gobiernos dieron dinero a empresas y a las familias para que no dejaran de consumir y pudieran vivir en lo básico, a pesar de no estar trabajando físicamente en sus empresas. También apoyan al sector financiero para que pueda haber crédito barato. Las tasas de interés bajaron prácticamente a cero, y ahora que se restablece un poco la actividad económica a nivel mundial, comienza la presión inflacionaria, porque la pandemia generó distorsiones. Luis Alberto, ¿a qué defino distorsiones? Por ejemplo, no estábamos listos a que los puertos del mundo empezaran a suspender actividades, empezaron a congestionar los puertos que recibían los alimentos y las mercancías, comenzaron a estar mal distribuidos los contenedores. Había veces que funcionaba un puerto pero no había suficientes contenedores, empezaron a escasear los viajes de la marina mercante, comenzaron a haber suspensión de suministros. Viene después la guerra de Rusia en contra de Ucrania, y eso altera mucho el abasto de combustibles y energéticos por parte de Rusia, que es un gran productor, y también de producción de maíz, de trigo, de aceite, donde la región es altamente eficiente en ese terreno, y empieza el problema en todo el mundo. Entonces ahora todo el mundo anda con el Jesús en la boca, porque saben que la inflación, de mantenerse mucho tiempo en esos niveles, va a causar muchos problemas económicos a los consumidores, que después se acostumbran, Luis Alberto, de que la inflación no se controla y la incorporan como expectativa. Es decir, ya un productor que, digamos, de una ropa, por decir, de alguna prenda de vestir, anticipa que va a haber una inflación de 10% y la incorpora a su expectativa de precio del producto, y entonces eso acaba con un problema de cadena en serie que hace que toda la vida sea cada vez más cara, y por eso quieren evitar que la inflación siga creciendo. Y lo que hace la política monetaria, los bancos centrales, en el caso de Estados Unidos la Fed, es incrementar el costo del dinero para tratar de reducir la demanda ciudadana y tratar de controlar el alza de los precios. A ver, ¿todo esto tiene un fondo de lo que está ocurriendo con la guerra entonces, Torreblanca? Es en parte, sí, en parte la guerra fue un detonante fundamental, porque afecta a una región del mundo que abastecía tanto a combustibles a Europa, en el caso de Rusia, como a alimentos, trigo, maíz, aceite, elementos fundamentales para las mesas de las familias en el mundo, y eso hace que el precio del petróleo crezca el precio de la gasolina, que es un precio líder, porque pues es una mercancía que se necesita para mover prendas de vestir, para manejar, para mandar componentes de automóviles, para hacer los envíos de mercancías, para trasladar ropa. En todo el mundo se necesita combustible, y eso es lo que más ha influido en el hecho de que los precios hoy sea un problema mundial, no solamente de Estados Unidos, sino un problema mundial. Pero todo el mundo anda muy alarmado, incrementando las tasas de interés, y con esto intentan que la demanda, es decir, las necesidades de compra de los ciudadanos, disminuyan y los precios comiencen a bajar. Y por eso está el costo del dinero más alto, pues, para reducir las compras, dices tú. ¿Eso Sí. significaría el proceso en el que estamos? Sí, exactamente. Ahora, fíjate, ahora en este mes de junio, los especialistas esperaban una inflación en términos anuales, es decir, de los pasados 12 meses, de 8.8%, y resultó superior a 9.1%, y eso habla de que está más fuerte la presión inflacionaria de lo que los especialistas habían estimado, y por eso hoy ya se comienza a hablar de la posibilidad de que hacia finales de este mes de julio, cuando se reúna la Fed es equivalente, es la autoridad monetaria de Estados Unidos, puede incrementar la tasa de interés en 1%.
ellos dicen 100 puntos base, un punto porcentual, lo que sería un movimiento muy agresivo, tendiendo a mandar un mensaje al mercado, a los agentes económicos, de que no va a permitir que la inflación se salga de las manos, aunque cuando incrementan una tasa de interés, lo que están haciendo es encareciendo el dinero, y tarda en llegar a expresarse en la economía esa decisión de política monetaria. Se estima que entre 6 y 8 meses después de que se incrementa una tasa de interés, ya se siente en la demanda de los consumidores. Ahorita, por lo pronto, el efecto sería que todo está más caro también, por ejemplo. Que todo, el mensaje es que todo va a estar más caro. Por ejemplo, ya comienza a sentirse la presión inflacionaria en las rentas. Ya estoy revisando la información que llega de Estados Unidos, y las rentas en promedio han incrementado 5.8%, por ejemplo. La gasolina, las gasolinas tenderán a ser más caras, y encareciendo las gasolinas, todo el resto de las mercancías pues van a moverse por gasolinas en sus distintas variedades, o en combustible como el diésel, por ejemplo, y eso incrementa el precio del envío de mercancías y prendas que necesitamos en nuestras familias. Entonces el crédito va a ser más caro, la tarjeta de crédito va a salir más cara, la tasa de interés va a incrementar. Es más, todo comienza a ajustarse hacia más caro, y por eso es importante que las autoridades tuvieran éxito en el combate a la inflación. A ver, ¿cuánto va a durar este proceso? Mira, en principio pensaban que el asunto era pasajero, y la Fed, el Banco Central norteamericano, pues menospreció la presión inflacionaria, no le hizo tanto caso, y ya se dieron cuenta que el asunto no va para finales de este año, sino el asunto va para finales del año entrante. Entonces ya se comienzan a alarmar, porque se están dando cuenta que las presiones inflacionarias están más fuertes de lo que habían pensado, y no es un fenómeno esporádico que se va a desinflar, no es un globo que se vaya a desinflar solo, sino hay que tirarlo. Entonces hay que aplicar medidas para tratar de que los precios no sigan subiendo, porque causan muchas distorsiones en los mercados, es decir, causan mucho daño al poder adquisitivo de las familias, que finalmente son el 66% del crecimiento de un país. Se explica por el hecho de que las familias consumen comida, consumen ropa, consumen vacaciones, consumen diversiones, consumen educación. Entonces todo eso se deteriora cuando un escenario eleva los precios. La gente empieza a dejar de consumir, y al dejar de consumir, la actividad económica se hace lenta, y al hacerse lenta no se pueden crear suficientes trabajos. Hay que tener mucho cuidado de manera que consumimos en la familia. O sea, en primera hay que tomar en cuenta que los precios van a ser más caros, y el crédito va a encarecerse. Vamos a tener que pagar una tasa de interés mucho más alta, por lo que lo recomendable es que, si no necesita comprar un bien, sobre todo un bien que sea de alto consumo, no lo adquiera, o si lo va a adquirir, adquiéralo en pronto pago, al contado, o en muy corto tiempo, porque va a salir de caro el financiamiento. Si usted tiene deudas, avance en el pago de las mismas, sobre todo tomando en cuenta cuál es la deuda en donde le cargan tasa de interés más alta. Si usted quiere un crédito hipotecario, es un buen momento para pedirlo, porque van a dejar de tener tasas de interés tan cómodas. Entonces el consejo sería: cuide el consumo, tenga siempre algo ahorrado por algún imprevisto, y trate de avanzar lo más posible en las deudas para que lo fundamental no falte en su meta, que es el alimento y la salud, que es elementos fundamentales de cualquier familia, en cualquier familia. O sea, gastar lo menos posible. Esto aplica para Estados Unidos, México, Sonora, donde quiera. Sí, para todos, por supuesto. Es un fenómeno mundial, no es una cuestión que sea solamente en Estados Unidos, es en todo el mundo, y como toda la economía de todo el mundo está interconectada, lo que sucede en México con los aguacates va a repercutir en la mesa de las familias en Nebraska, o en Alaska, o en otras partes del mundo. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Así nos las vamos a llevar hasta finales del 2023? ¿De plano? Yo creo que la inflación comenzará a dar muestras de que ya se está controlando
hacia mediados del siguiente año, Luis Alberto. O sea, tardaríamos entre 10 y 12 meses en darse cuenta que ya comienza a bajar la inflación y que de las medidas en contra de este proceso de encarecimiento comienzan a tener resultados. La inflación ideal en Estados Unidos es de 2%, imagínense, ahorita estamos en 9.1%, estamos más de 4 veces arriba de lo ideal. Entonces van a tardar en poner en regla al paciente. Gracias, Eduardo Torreblanca, por este interesante análisis.